sobrevivir a la congelación, casas de la edad de piedra diseñadas para salvar vidas. Sin estos trucos, la gente de la edad de piedra no hubiera sobrevivido ni un solo invierno. ¿Qué hacían para combatir un frío que podía congelar la tierra hasta volverla piedra? Tendemos a imaginar la prehistoria como una época de cuevas oscuras y refugios miserables, y a sus habitantes como seres rudos, casi insensibles al gélido abrazo del clima. Pero, ¿y si te digo que cada elemento de sus viviendas, desde el suelo hasta el techo, era parte de un sistema ingenioso y milimétricamente pensado para sobrevivir en un infierno helado? No eran simples cobijos, sino máquinas de preservar calor construidas con una comprensión profunda, casi instintiva, de los materiales que la naturaleza les ofrecía. Detrás de una aparente simplicidad se escondían tecnologías perfeccionadas por milenios de prueba y error, donde cada detalle importaba. Era una batalla diaria y desesperada por cada grado de temperatura, y en esa guerra, la arquitectura era su arma principal. Esta no es una historia sobre monumentos, sino sobre casas humildes construidas con un único propósito: escapar de la congelación. Quédate hasta el final y aprenderás cómo el simple barro bajo sus pies se convertía en un aislante de alta tecnología, y por qué un techo de pieles y hierba era más eficiente que una cueva de piedra. Voy a revelarte el secreto mejor guardado del hogar prehistórico. Estamos acostumbrados a pensar en el fuego como un símbolo de comunidad, pero en la edad de piedra era un amo despiadado alrededor del cual giraba absolutamente todo. No era solo una herramienta, era el centro del universo, dictando la arquitectura, la vida cotidiana y hasta las relaciones sociales. Imagina un hogar moderno donde la única fuente de calor, luz y cocina fuera una fogata en medio de la sala, sin salida de humo y con la amenaza constante de que todo se incendiara. El fuego paleolítico creaba una situación similar. Era absolutamente necesario para la supervivencia, pero al mismo tiempo imponía las condiciones de existencia más duras. Si hubieras vivido en una casa de la edad de piedra, te habrías dado cuenta rápido de que tú no controlabas el fuego. El fuego te controlaba a ti, dictando cada aspecto de tu día. Las viviendas no se construían y luego se les ponía un hogar. Literalmente, crecían alrededor de las llamas. Era la ubicación del fuego lo que determinaba dónde estarían los postes de la estructura, dónde dormiría la gente y cómo se organizaría todo el espacio interior. Era el alfa y el omega de cualquier construcción, el primer y más importante elemento. El diseño de una casa del Paleolítico o del Neolítico comenzaba con la elección del lugar para el fuego, y todo lo demás se ajustaba a ese punto central. Los constructores tenían en cuenta la dirección del viento para que el humo no volviera a entrar, la proximidad a fuentes de combustible y agua, y la posibilidad de que el aire circulara. Las paredes se levantaban para retener al máximo el calor de las llamas, y las posibles aperturas se situaban siempre con la necesidad de mantener el fuego vivo. La construcción del suelo también dependía del hogar. Alrededor de él se ponían piedras planas o se compactaba mucho la tierra para crear una plataforma que contuviera las brasas y protegiera el resto del suelo de la humedad. Incluso la ubicación de los lugares para dormir se calculaba basándose en cómo se propagaría el calor. Toda la actividad diurna se confinaba al pequeño parche de luz y calor que proveía el fuego. Allí se preparaba la comida, se tallaban las herramientas, se curtían las pieles. Alejarse del fuego significaba sumergirse en el frío y la oscuridad. La proximidad al fuego era un reflejo directo del estatus dentro del grupo. La persona con más experiencia, el mejor cazador o el anciano, ocupaba los lugares más cálidos y mejor iluminados. El resto de la familia o del clan se apiñaba más lejos, en la semioscuridad y el fresco. El radio de estancia confortable alrededor del fuego era de apenas 1 metro o 2, lo que creaba una competencia constante por los mejores sitios. Esto llevaba a una jerarquía clara de ubicación. La persona principal se sentaba más cerca del fuego. A su lado, su pareja y los hijos mayores. Luego los más jóvenes, mientras que los adolescentes o los miembros menos experimentados del grupo tenían que conformarse con el calor residual cerca de las paredes. La psicología de esta jerarquía era tan fuerte que incluso los visitantes eran ubicados estrictamente según su importancia. Ofrecerle a alguien un lugar más cercano al fuego era una señal de gran respeto, mientras que alejarlo era un insulto grave. Los niños aprendían este sistema desde muy pequeños y conocían su lugar en la jerarquía del calor.
El fuego exigía sacrificios constantes en forma de combustible, cuya obtención era un trabajo duro y continuo. La leña era un recurso precioso, y en las estepas glaciares del Paleolítico, a menudo escaso. Cada rama, cada tronco seco arrojado al fuego tenía un valor incalculable. Un hogar abierto, sin chimenea, llenaba el espacio de un humo espeso que escapaba por un agujero en el techo o simplemente se filtraba por las rendijas. La gente vivía en un smog constante que impregnaba su piel, sus pulmones y todo lo que poseían. Era el precio diario que pagaban por el calor. La recolección de leña era una de las tareas más demandantes. En pleno invierno, mantener un fuego vivo requería una cantidad enorme de combustible. Los derechos a recoger leña probablemente se regulaban dentro del grupo. La calidad del combustible era crítica. La madera verde producía mucho humo y poco calor. Los huesos de animales secos, en cambio, ardían durante mucho tiempo con un calor constante. Las familias y clanes desarrollaban estrategias complejas para usar diferentes tipos de combustible según la hora y el clima. La presencia constante de humo en la casa provocaba daños respiratorios crónicos. La gente de la Edad de Piedra sufría de tos, irritación en los ojos y problemas pulmonares. El humo lo impregnaba todo, la ropa, las pieles para dormir, la comida. Pero el humo no era el único peligro. Las chispas que saltaban del fuego podían prender las pieles del techo o los materiales secos del interior en cualquier momento. Vivir junto al fuego era, literalmente, jugar con él. Su significado psicológico era enorme. No solo era una fuente de calor, sino también protección contra la oscuridad y los depredadores que podía esconder. Un fuego que se apagaba en medio de la noche era la peor de las pesadillas. Por eso, muchos grupos mantenían una brasa viva constantemente, cubierta con ceniza, para poder revivir las llamas al amanecer sin tener que frotar palos o pedernales cada vez. Así, el fuego no era un sirviente del hombre, sino su amo. Daba la vida, pero a cambio exigía sumisión total, determinando cada paso y cada aspecto de la existencia diaria. Era un pacto que nuestros ancestros sellaron para poder sobrevivir otro invierno. Este tirano doméstico era el corazón del hogar. Pero, ¿cómo ayudaba el edificio en sí a preservar su preciado calor? ¿Cuál crees que era el mayor inconveniente de vivir con un fuego abierto en el centro de una choza? La respuesta, y un dato que te sorprenderá, viene ahora. Y antes de continuar, si este viaje a la ingeniería de la supervivencia extrema te está pareciendo fascinante, suscríbete al canal. Es completamente gratis y es la mejor manera de no perderte las próximas investigaciones donde desenterraremos más secretos de cómo vivían en la prehistoria. ¿Y si te digo que todo lo que creías sobre la vida en la Edad de Piedra está equivocado? La idea de espacio personal y privacidad era ajena para la gran mayoría de los pueblos de aquella era. La base de sus viviendas, desde las chozas temporales del Paleolítico hasta las primeras casas del Neolítico, era un único espacio grande donde todos vivían juntos. Imagina un estudio moderno donde una familia extensa, con abuelos, padres, hijos y quizás otros miembros del clan, vivieran todos en un solo espacio sin divisiones. Las casas de la Edad de Piedra funcionaban bajo este principio. Pero no por tendencias arquitectónicas, sino por la dura necesidad de sobrevivir. Si hubieras vivido en esa época, habrías entendido que la privacidad era un lujo inimaginable. Incluso los grupos más avanzados del Neolítico la sacrificaban por el calor y la seguridad. Este principio de un solo espacio estaba dictado no por pobreza, sino por una física brutal. Era imposible calentar varios cuartos con un solo fuego. Era más fácil y eficiente reunir a todos en una sola habitación grande. Todos los habitantes de la casa comían, trabajaban, socializaban y dormían en esta sala común. Podía haber alguna separación muy básica, como una piel colgada o un pequeño murete bajo de piedra, pero eso solo era una ilusión de privacidad. Los sonidos y los olores eran compartidos por todos. La física de la distribución del calor desde un hogar central era implacable. Cada pared o división adicional creaba zonas frías donde el calor precioso no podía llegar. Los constructores de la época entendían intuitivamente los principios de la transferencia de calor y diseñaban las casas como sistemas de calefacción unificados, donde cada elemento trabajaba para maximizar la conservación y distribución del calor desde una sola fuente.
La estructura social dentro de la casa reflejaba su diseño físico. La jerarquía se manifestaba no en habitaciones separadas, sino en la ubicación de los sitios para dormir en relación al fuego. La persona principal dormía más cerca, su compañero o compañera a un lado, los niños un poco más lejos, y los adolescentes o miembros nuevos del grupo se conformaban con los rincones más fríos cerca de las paredes. Esta distribución convertía la casa en una especie de colmena humana. La gente calentaba el espacio no solo con el fuego del hogar, sino con el calor de sus propios cuerpos. En noches gélidas, este calor colectivo era un factor crucial para la supervivencia. Las paredes de estas grandes estancias se construían con los materiales disponibles, lo que variaba enormemente según la época y el lugar. En el Paleolítico Superior, en las llanuras sin árboles, el esqueleto podía ser de colmillos y huesos de mamut. En el Neolítico, de postes de madera. El espacio entre estos elementos estructurales se rellenaba con lo que hubiera literalmente bajo los pies. El cuerpo humano emite unas 100 vatios de energía térmica, así que cuando 10 o 15 personas se reunían en una sola habitación, proporcionaban 1 kilovatio adicional de calefacción. Este sistema de calefacción biológica era especialmente importante de noche, cuando el fuego se reducía a brasas por seguridad. La gente dormía en grupos, usando mantas de piel compartidas y el calor corporal de los demás para mantener una temperatura tolerable. El sistema de sueño colectivo era tan efectivo que era la norma absoluta. La idea de una cama individual es moderna. En la Edad de Piedra, se dormía apiñado. Esto explica por qué los espacios para dormir en muchos sitios arqueológicos, aunque sean amplios, parecen diseñados para grupos, no para individuos. Este relleno, ya fuera tierra apisonada, arcilla mezclada con paja, o en el caso de las chozas de hueso, pieles y tierra congelada, era barato, accesible y, como veremos, tenía propiedades asombrosas. Era esta mezcla simple la principal protección contra el frío. Generalmente no había divisiones internas. Cualquier pared hubiera interferido con la circulación del aire caliente desde el hogar. El espacio debía ser unificado y abierto. La tecnología para hacer estas mezclas se perfeccionó a lo largo de milenios de experimentación y se transmitió de generación en generación. Las proporciones correctas de arcilla, arena y materiales orgánicos creaban un compuesto con propiedades únicas. Era resistente, flexible, aislante y respirable. Se añadía paja, hierba o pelo animal por una razón. Estas fibras reforzaban la mezcla, evitaban que se agrietara al secarse y, lo más importante, creaban millones de pequeñas cámaras de aire atrapado dentro de la pared. Era este aire quieto el principal aislante. Funcionaba bajo el mismo principio que la lana de roca o el poliuretano modernos. Los constructores prehistóricos usaban intuitivamente uno de los aislantes más efectivos, el aire inmóvil. La microestructura de una pared de barro y paja era sorprendentemente compleja para un material tan simple. Cada tallo de paja creaba no una, sino muchas bolsas de aire de diferentes tamaños, desde grandes cavidades entre los tallos hasta los poros más pequeños en el tejido vegetal mismo. Este sistema de aislamiento multinivel proporcionaba una capacidad de retención de calor comparable a la de muchos materiales modernos. La elección del material de relleno era críticamente importante. Los constructores experimentados sabían qué tipo de hierba era más hueca, qué arcilla era más plástica y retenía mejor el calor. La longitud de la paja también importaba. Demasiado corta y no creaba un refuerzo fuerte, demasiado larga y era difícil distribuirla de manera uniforme en la mezcla. Pero eso era solo la mitad del secreto. La mezcla de arcilla y materiales orgánicos era altamente higroscópica. Esto significa que la pared podía absorber el exceso de humedad del aire de la habitación. Esta propiedad permitía regular la humedad dentro de la casa. Cuando el aire se volvía demasiado seco por el fuego, la pared liberaba humedad de vuelta. De esta manera, funcionaba como un sistema de control climático primitivo pero efectivo. El mecanismo de control de humedad se basaba en las propiedades capilares de la arcilla y en la estructura porosa de los materiales orgánicos. La pared podía absorber una cantidad significativa de humedad sin perder sus propiedades aislantes. Este proceso ocurría de forma gradual. La pared reaccionaba a los cambios de humedad a lo largo de horas, creando un microclima estable en la habitación.
la humedad óptima para los humanos está entre el 40% y el 60%, y las paredes de barro ayudaban a mantener este nivel. Cuando la humedad subía por encima de lo normal, por ejemplo, al derretirse nieve en las pieles o por la respiración de mucha gente, la pared absorbía el exceso. Cuando el aire se secaba por el fuego, la pared devolvía la humedad acumulada. Tales paredes respirables prevenían la aparición de humedad y moho, que hubieran sido devastadores en un espacio tan cerrado. El aire en una casa de barro y paja era mucho más saludable que en una cueva fría y húmeda. Las paredes de piedra sin tratamiento, por el contrario, condensaban la humedad, creando una atmósfera fría y malsana. El grosor de las paredes también era de gran importancia. Eran masivas, a veces de hasta medio metro o más de espesor. Esta masa tenía una alta inercia térmica. Durante el día, la pared acumulaba lentamente calor del fuego y, si había, de la luz solar que entraba por la entrada. Por la noche, liberaba lentamente ese calor de vuelta a la habitación. Esto suavizaba las fluctuaciones de temperatura diarias y ahorraba combustible. El principio de inercia térmica era clave para la tecnología de calefacción prehistórica. Una pared de barro de medio metro pesaba varias toneladas y tenía una capacidad calorífica enorme. Calentándose durante el día, se convertía en un acumulador de calor gigante que liberaba la energía almacenada a lo largo de la noche. Este efecto era especialmente notable en invierno, cuando la diferencia entre la temperatura diurna y nocturna era mayor. En una casa con paredes delgadas, la temperatura podía fluctuar 10 grados o más en un día. En una casa con paredes gruesas de barro y paja, esas fluctuaciones no superaban los 3 o 5 grados, creando condiciones mucho más estables y soportables. El ahorro de combustible al usar la inercia térmica era significativo. Esto significaba que el grupo podía dedicar menos tiempo y energía a recolectar leña, un beneficio enorme para la supervivencia. Así, la pared de barro y material vegetal no era solo una estructura de protección. Era un sistema multifuncional que proporcionaba aislamiento térmico, control de humedad y acumulación de calor. Era una tecnología simple, barata e increíblemente efectiva, perfectamente adaptada a su tarea. ¿Y si te muestro que las ventanas, tal como las conocemos, no existían? Para la gente de la Edad de Piedra, cada abertura en la pared era un enemigo por el que escapaba el preciado calor. Por eso, las entradas se hacían lo más pequeñas posibles y, a menudo, no había ninguna otra abertura. Su tamaño mínimo reducía la pérdida de calor al máximo. La entrada se situaba de manera que el viento frío dominante no entrara de lleno. A veces, se construía un pequeño túnel de entrada o se colocaba una piel pesada a modo de puerta, que se podía ajustar para permitir algo de luz pero mantener fuera el viento. En las épocas más frías, esta piel se cerraba por completo, sumiendo la casa en una oscuridad casi total, rota solo por el fuego. Para dejar entrar un poco de luz pero mantener el frío fuera, se usaban pieles muy finas y curtidas, o quizás, en el Neolítico, membranas de vísceras de animales secas. Estos materiales eran translúcidos, pero no transparentes. Dejaban pasar una luz difusa y tenue, pero no permitían ver qué pasaba afuera. El mundo exterior era borroso e incierto. Las puertas eran otra fuente de corrientes de aire. Para combatir esto, se usaban pieles gruesas o se construían entradas en recodo. Se creaba una zona de amortiguación que evitaba que el aire helado de la calle entrara directamente al espacio vital. El principio de la doble barrera ya se utilizaba. El suelo era otra fuente de frío. Para aislarlo, los suelos se cubrían con una gruesa capa de hierba seca, musgo, helechos o pieles. En invierno, esta capa podía ser muy gruesa, convirtiéndose en una especie de alfombra interior aislante. Esta capa no solo aislaba, sino que también absorbía la humedad y se podía renovar fácilmente. Las capas inferiores se pudrían con el tiempo, generando incluso un poco de calor por descomposición, un beneficio adicional. Esta batalla constante contra las corrientes de aire convertía la casa en una especie de fortaleza casi hermética. Pero después de sellar todas las grietas, se enfrentaban a otro problema. El frío que venía de abajo, de la tierra misma. ¿Cómo solucionaban esto? ¿Y por qué sus pisos eran de tierra? Estamos acostumbrados a pensar en los pisos de tierra como un signo de primitivismo. Sin embargo,
En el contexto de una casa de la Edad de Piedra, era una solución de ingeniería bien pensada. Un piso de tierra compactada tenía propiedades térmicas importantes. La tierra debajo de una casa tiene una temperatura relativamente estable durante todo el año. En invierno, es significativamente más cálida que el aire exterior. Los pisos de tierra permitían usar este calor geotérmico para calentar la vivienda. Un piso de piedra lisa, por el contrario, habría sido un puente térmico, extrayendo calor de la casa. Se enfriaría rápidamente hasta la temperatura del aire exterior. Por eso, la piedra lisa rara vez se usaba para pisos en las zonas de vivir, se reservaba para el área inmediata alrededor del hogar, donde servía para contener las brasas. El piso de tierra se cubría con una capa de materiales aislantes, como ya dijimos, hierba, pieles, musgo. Este sistema era simple y efectivo. Si el piso era la primera línea de defensa contra el frío que venía de abajo, el techo era la última línea, manteniendo el calor dentro. Aquí también, los constructores prehistóricos usaban soluciones ingeniosas. En el Paleolítico, los techos podían ser pieles tensadas sobre una estructura de huesos o madera. En el Neolítico, se usaban techos de paja, carrizo o ramajes entrelazados cubiertos de barro. Una capa gruesa de paja o ramas crea un excelente aislante térmico. El aire atrapado entre millón. De tallos secos creaba una barrera poderosa contra la pérdida de calor. Un techo así retenía el calor mucho mejor que una simple losa de piedra. La inclinación del techo, cuando la había, no era accidental. Permitía que la lluvia y la nieve se escurrieran rápidamente, evitando que la humedad penetrara en el material de cobertura. La paja seca es un buen aislante, la paja mojada es lo contrario. La principal desventaja de un techo de materiales vegetales era su riesgo de incendio. Una sola chispa del hogar podía destruir toda la casa en minutos. Era una amenaza constante y mortal que tenían que aceptar como parte del trato por tener calor. Así, el piso y el techo eran elementos clave del sistema de conservación del calor. Estaban hechos de los materiales más simples y accesibles, pero su efectividad era el resultado de milenios de experiencia en supervivencia. ¿Quieres saber un secreto que cambiará tu percepción de los dormitorios prehistóricos? Al imaginar las grandes chozas comunales, pensamos en una vida llena de espacio compartido. Pero en realidad, cuando se trataba de dormir y descansar, la gente de la Edad de Piedra buscaba los espacios más pequeños y cerrados posibles dentro de ese gran espacio. Este deseo estaba dictado por la misma lógica de conservación del calor. Calentar toda la choza era difícil, crear una zona cálida local dentro de ella era mucho más fácil. Así surgieron los nichos para dormir. Podía ser un pequeño hueco junto a la pared, a veces ligeramente hundido, donde se colocaba un lecho grueso de pieles. 3 paredes y el suelo ya creaban un espacio protegido de las corrientes. Una solución aún más efectiva era la cama caja o el lecho con dosel. No como muebles, sino como arreglos, se colocaban pieles colgando de postes o de la estructura del techo alrededor del área de dormir, creando una especie de tienda dentro de la tienda. El calor del cuerpo humano calentaba rápidamente el pequeño volumen de aire dentro de este espacio cerrado con pieles. De hecho, una persona dormía en un microclima autocalentado. Esto permitía sobrevivir incluso cuando el fuego central se reducía a brasas. El amor por los espacios pequeños también se reflejaba en la distribución. En las casas neolíticas más grandes, a veces se usaban pantallas de pieles o muretes bajos de piedra para dividir el espacio en áreas más manejables térmicamente. Las habitaciones se podían disponer una detrás de otra, no arriba, ya que rara vez había pisos superiores. La estrategia de la matrioska, crear pequeñas áreas cálidas dentro de espacios grandes y fríos, era clave para la supervivencia. Permitía concentrar el calor precioso donde más se necesitaba. Era una arquitectura basada en el sentido común puro. La gente creaba cálidos capullos de pieles y tierra. Pero eso no era suficiente. ¿Cómo se convertían a sí mismos en termos andantes? En la próxima parte, hablaremos de la ropa, que era tan parte de la casa como las paredes o el techo. Y justo aquí, si ya te estás dando cuenta de la increíble inteligencia que se necesitaba para sobrevivir cada día, comparte este video con alguien. Seguro que le sorprende tanto como a ti. En la Edad de Piedra,
el límite entre la ropa y el hogar era difuso. Cuando las paredes no podían proporcionar suficiente calor, la ropa se convertía en la última línea de defensa. Era una arquitectura personal, portátil, que una persona nunca se quitaba del todo. Imagina una situación en la que tu casa es tan fría que tienes que llevar una parca de pieles incluso para dormir. La gente de la Edad de Piedra vivía en esas condiciones constantemente. Su ropa funcionaba como un sistema personal de soporte vital que tenía que compensar la falta de calefacción eficiente en sus viviendas. Si te encontraras en una choza del Paleolítico en pleno invierno con la ropa moderna ligera, te darías cuenta rápidamente de que cada capa de piel no era un lujo, sino una necesidad para sobrevivir en condiciones donde la temperatura interior podía rondar los pocos grados sobre cero. El concepto de la ropa como arquitectura móvil era revolucionario para su tiempo. Mientras los edificios eran estáticos y no siempre proporcionaban una protección efectiva contra el frío, la ropa permitía a las personas crear un microclima alrededor de sus cuerpos que podían controlar y adaptar a las condiciones cambiantes. Era el primer sistema personal de control climático de la historia. Las pieles y cueros fueron los materiales principales para la ropa en el Paleolítico. En el Neolítico, se añadió la lana tejida. Una piel curtida y preparada era el material ideal para climas fríos. El pelo animal atrapa el aire creando una capa aislante. Además, una piel bien curtida es resistente al agua y al viento. Los humanos prehistóricos dominaron el arte del curtido, utilizando cerebros, humo y grasa animal para transformar una piel fresca en un material flexible, duradero y cálido. Las fibras de lana, que empezaron a usarse ampliamente en el Neolítico, tienen una estructura única que las hace aún mejores. Cada fibra es hueca y está cubierta de escamas diminutas que atrapan el aire de manera increíblemente eficiente. Además, la lana puede absorber humedad sin sentirse húmeda al tacto y mantiene sus propiedades aislantes incluso cuando está mojada. Ningún otro material natural de la época poseía tal combinación de cualidades. Los artesanos del Neolítico aprendieron a hilar y tejer la lana, creando telas que podían ser cortadas y cosidas con agujas de hueso para hacer prendas ajustadas, mucho más eficientes que las pieles simplemente drapeadas. El principio de las capas era bien conocido y ampliamente usado. Junto a la piel, en el Neolítico, podían llevar una túnica de lino o lana fina. Sobre ella, una túnica más gruesa de lana o un envoltorio de piel. Como capa exterior, una capa o manto de pieles con el pelo hacia afuera para repeler la nieve y el viento. La capucha era una parte integral de la ropa de abrigo. Protegía no solo la cabeza del frío, sino también el cuello y los hombros, zonas por las que escapa mucho calor. El sistema de ropa por capas tenía una base científica, aunque la gente de la Edad de Piedra no conociera las leyes de la termodinámica. Cada capa cumplía una función específica. La interior para la gestión de la humedad, la intermedia para el aislamiento, y la exterior para la protección contra los elementos. La capucha era particularmente importante, ya que hasta un 40% del calor corporal se pierde por la cabeza. Las capuchas prehistóricas, a juzgar por los restos de ropa encontrados en turberas y glaciares, eran profundas y amplias, a veces con un borde de piel más gruesa. La gente no se desvestía al llegar a casa, como hacemos nosotros. En viviendas frías, seguían usando la mayoría de sus prendas. Solo se quitaban quizás la capa exterior más pesada, si estaba húmeda. La gente incluso dormía totalmente vestida. Se acostaban con sus túnicas interiores y envoltorios de piel. A menudo usaban gorros para dormir, hechos de piel o tela, para reducir la pérdida de calor durante el sueño. El concepto de ropa de casa, como lo entendemos hoy, simplemente no existía. Lo que nosotros llamaríamos ponerse cómodo en casa habría sido un acto de riesgo para una persona prehistórica en la estación fría. La diferencia de temperatura entre el exterior y el interior era a menudo de solo unos pocos grados, así que era lógico mantener puesto la mayor parte del equipo térmico. Los gorros para dormir no eran una moda, sino un elemento vital. Durante el sueño, el metabolismo se ralentiza y el cuerpo produce menos calor. Sin algo que cubriera la cabeza, una persona podía despertarse con principios de congelación o caer gravemente enferma. Los materiales y la calidad de la ropa, por supuesto, dependían de los recursos disponibles y de la habilidad del grupo.
Un cazador exitoso del Paleolítico podía tener un conjunto de pieles de diferentes animales, elegidas por sus propiedades: piel de oso para el frío extremo, de lobo o zorro para el viento, de ciervo para la resistencia. En el Neolítico, la habilidad en el tejido podía marcar una gran diferencia en la calidad del aislamiento. La ropa no era tanto un medio de expresión personal como una herramienta vital. Era el último y más confiable refugio contra el frío. Cuidar las pieles y la ropa era un proceso complejo y laborioso. Las pieles necesitaban ser raspadas regularmente para mantener su flexibilidad, tratadas con humo para repeler insectos y almacenadas con cuidado. En invierno, el ritmo de vida cambiaba por completo. La vida diaria se comprimía y se concentraba alrededor de la única fuente de calor y luz, el fuego. Era un tiempo de ralentización y espera. Las horas de luz eran cortas y la iluminación artificial era precaria. Teas de madera resinosa o lámparas de grasa que daban una luz parpadeante y humeante. Por lo tanto, la mayor parte del trabajo se hacía durante el día. Las tardes de invierno eran largas y oscuras. El grupo se reunía alrededor del fuego haciendo trabajos monótonos que no requerían buena iluminación. Los hombres afilaban puntas de lanza o raspadores de piedra. Las mujeres cosían pieles o trenzaban cuerdas con fibras vegetales. Era un tiempo para las historias orales, los mitos y las canciones. En ausencia de otros entretenimientos, la palabra hablada era la principal forma de pasar el tiempo. El hogar se convertía no solo en el centro del calor, sino en el centro de la cultura y la transmisión del conocimiento. La dieta también cambiaba. En pleno invierno, no había frutas frescas ni verduras. La comida estaba dominada por lo que se había almacenado: carne seca o ahumada, pescado seco, nueces, raíces almacenadas en pozos frescos y, en el Neolítico, granos. La comida se volvía más grasa y calórica. Esto era necesario para dar al cuerpo la energía suficiente para combatir el frío. Una sopa caliente o un guiso hecho con huesos y grasa no era solo comida, era una fuente de calor interno. La actividad física en el exterior se reducía al mínimo. Cualquier salida al frío era arriesgada y requería una preparación seria. La gente trataba de no salir de sus refugios innecesariamente. El trabajo que se podía hacer bajo techo era valorado como oro. El invierno era un tiempo para la artesanía que no requería mucho espacio. Fabricación de cuentas de hueso, reparación de herramientas, preparación de cuerdas. Toda la vida del grupo se sincronizaba con los ciclos de la naturaleza. El invierno era un periodo de hibernación, de reunión de fuerzas antes del despertar primaveral. Era un tiempo en el que simplemente había que sobrevivir. La casa no era solo un lugar para vivir, sino un arca que navegaba por el océano helado del invierno. Cada elemento de ella y cada aspecto de la vida estaba subordinado a una meta: vivir para ver la primavera. Aunque el frío era un enemigo común para todos, los medios para combatirlo diferían según los recursos y la época. El invierno para un pequeño grupo nómada del Paleolítico y para una aldea sedentaria del Neolítico eran dos mundos distintos. La diferencia radicaba en el acceso a dos recursos principales: combustible y materiales de construcción estables. Un grupo del Paleolítico vivía en una choza temporal o en una cueva. El combustible era lo que se podía encontrar en los alrededores: arbustos secos, huesos, turba. Tenían que ser extremadamente eficientes con cada brasa. Su refugio era portátil o muy básico, y su supervivencia dependía en gran medida de la movilidad para seguir a las manadas o de encontrar un buen sitio protegido para invernar. Una aldea del Neolítico, en cambio, tenía casas permanentes, bien construidas con barro, piedra y madera. Podían tener almacenes de leña recogida durante el otoño, y graneros con comida para todo el invierno. La casa era más sólida, con mejores paredes aislantes y, a veces, incluso con divisiones internas rudimentarias. El fuego seguía siendo central, pero la estructura permitía retener el calor por más tiempo. La ropa también demostraba esta evolución. En el Paleolítico, era casi exclusivamente pieles. En el Neolítico, se añadía la ropa tejida de lana, que podía ser más ligera, ajustada y quizás más cálida en ciertas condiciones. Incluso la comida era diferente. Los cazadores-recolectores dependían de la caza invernal y de las reservas de carne seca.
Las comunidades neolíticas tenían granos, legumbres y animales domesticados que podían proporcionar leche, y ocasionalmente carne, sin necesidad de salir a cazar. Así, aunque tanto el nómada como el agricultor sufrían el frío, su capacidad para resistirlo y su nivel de seguridad eran distintos. Para algunos, el invierno era una carrera contrarreloj de pura resistencia. Para otros, era un periodo de incomodidad controlada, pero con una base de recursos más estable. La casa de la Edad de Piedra no fue una estructura estática. Evolucionó de manera lenta pero constante a lo largo de sus tres grandes periodos: Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. El principal motor de esta evolución fue la búsqueda implacable de una vida más segura y predecible. Dos cambios jugaron un papel clave en esta transformación. El primero y más importante fue la transición de la vida nómada a la sedentaria. Este cambio, que se consolida en el Neolítico, permitió invertir tiempo y energía en construir viviendas permanentes, más sólidas y mejor aisladas. Ya no era una choza que se abandonaba en unas semanas, sino un hogar para toda la vida, que se podía mejorar y transmitir. Esto permitió experimentar con materiales y diseños. El segundo cambio clave fue el dominio de nuevos materiales y técnicas. En el Paleolítico, la tecnología se centraba en la piedra tallada y el hueso. En el Neolítico, apareció la piedra pulimentada, que permitía trabajar la madera con más precisión, el barro para adobes, y la técnica de tejer. Esto cambió radicalmente la arquitectura. Se pudieron hacer paredes rectas y altas de adobe o piedra, techos más elaborados, y hasta suelos de losas de piedra en algunas áreas. El diseño del espacio interior también comenzó a cambiar. En lugar de un único espacio comunal, algunas casas neolíticas empezaron a mostrar evidencias de divisiones internas para actividades específicas: un área para dormir, otra para el trabajo, otra para almacenar. La idea de un espacio multifuncional persistía, pero con cierta especialización. Los sistemas de calefacción también se desarrollaron. El fuego central siguió siendo la norma, pero en algunas culturas neolíticas de Europa Oriental se encuentran los primeros hornos de cerámica y, posiblemente, los primeros sistemas rudimentarios de calefacción por bancos, donde el humo de un fuego se hacía circular bajo una plataforma de piedra y barro antes de salir, calentando así la superficie para sentarse o dormir. Esta evolución fue lenta y desigual. Las nuevas tecnologías y diseños aparecieron en diferentes momentos en distintas partes del mundo. En algunas regiones, las viejas tradiciones de construcción en cuevas o chozas simples persistieron durante mucho tiempo. Sin embargo, la dirección general estaba marcada: la casa dejaba de ser solo una máquina para la supervivencia inmediata. Comenzaba a transformarse en lo que es para nosotros hoy, un espacio para una vida más cómoda, segura y socialmente compleja. Hemos hecho un viaje al pasado y visto que las casas de la Edad de Piedra no eran estructuras primitivas al azar. Eran sistemas complejos y bien pensados, diseñados para la supervivencia en condiciones brutales. Detrás de cada detalle había milenios de sabiduría y la experiencia acumulada de generaciones. Desde el fuego central hasta las paredes que respiran, desde el techo de paja hasta el capullo de pieles para dormir, todo estaba subordinado a un objetivo principal: conservar el preciado calor. El ser humano prehistórico no conquistaba la naturaleza, sino que aprendía a vivir en armonía con ella, usando sus dones para su propia protección. Esta historia no trata solo de progreso tecnológico, sino del poder de la ingeniería humana aplicada a lo más básico: mantenerse con vida. Si te ha gustado este documental y quieres que exploremos más temas como este, por ejemplo, cómo cazaban un mamut o cuáles eran las creencias espirituales en el Paleolítico, déjamelo saber en los comentarios. Tu opinión es vital para decidir el próximo tema. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún nuevo viaje a los orígenes de la humanidad. Cada like y cada share ayudan a que este canal crezca y pueda seguir entregando contenido de valor sobre nuestra fascinante prehistoria. Gracias por quedarte hasta el final.